En el primer episodio de esta serie, llegamos al faro de Cap de Creus, al norte de Girona. Había empezado el día algo dolorido debido a mis problemas de espalda. Sin embargo, no podía quedarme en la cama el día entero, así que eché un par de huevos y me monté en la moto para empezar el viaje. Si quieres saber cómo nos fue, no te vayas, porque desde aquí empieza oficialmente nuestra Transpirenaica. El viaje no había siquiera empezado, que ya íbamos con retraso. Para recorrer ese camino tan angosto y espectacular al mismo tiempo, que llevaba hasta el faro, habíamos perdido buena parte de la mañana. Camino que ahora nos tocaba deshacer para poder empezar por fin la carretera que nos llevaría a los Pirineos. Además, surgió el primer problema técnico del viaje. El navegador se había quedado loco, porque estábamos siguiendo el track de Wikiloc al contrario. Por suerte, pude solucionarlo, pero perdimos minutos preciosos de viaje. Come va la gamba? Riesci a guidare bene? Sì, un po' di dolore, ma Sopporta. Sopporta. Por fin, pudimos salir desde esa zona y empezar a coger ya carreteras más guapas, como esta que desde el Port de la Selva nos llevaría hasta muy cerca de la Jonquera, y por lo tanto del confín con Francia. Vai che si sale! Mamma mia che curve, oh. Bella questa! Questo è il paradiso, Bella curva Luca, bella proprio questa! Venga Emiliano, Ci siamo! vamos que lo vamos a hacer, ¿no? Estamos oficialmente En los Pirineos. Maravilla! Bueno, Emiliano, Sì? ¿quieres explicar el significado de ese casco? ¿Qué pone allí? Il significato? Sí, de ese casco que pone Chris. Ah, Chris es ¿Quién es Chris? mi primo, se dice así, Sí, es un piloto de moto, Superbike. Superbike aquí en España, para 2 años. Chris, ¿cómo se llama Chris? Gobbi Christopher, ¿Cómo es? Gobbi Ah, Gobbi Christopher. Christopher con RFM, Real Federación Motociclística Española. Grande. Para 2 años el campeonato de Superbike Open y Superbike normal, con una Honda el primer año y con una BMW el segundo. Ajá. Ah, con la BMW. Sí, con un BMW, BMW. 1000 RR HP4. Yo debo ringraziar a Christopher porque los neumáticos que tengo ahora fue un suo regalo. Ah, todo, a ver, te ha regalado el casco. Sí, Te ha regalado los neumáticos. neumáticos nuevos, Pirelli Diablo Rosso 4. Ajá. Muy bien esos neumáticos, me gusta mucho. Siempre yo uso Pirelli, Sí. pero con el Diablo Rosso 4 no sé, por ahora me siembra de verdad como cuidar como un Conducir. treno. Esto siempre allí donde yo quiero. Ah, Ole, al restaurante, no, hoy hoy se va a comer solo bocadillo. un bocata por el camino. No paramos para nada. Conduciendo 8 horas. Sí, 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 sí. Vamos a tener el trasero muy
El culo muy cuadrado. Cuadrado, sí. Y poco después de pasar la frontera con Francia, encontramos un sitio en el bosque donde parar y comer algo. Y de paso aprovechamos para volar el dron. La pausa fue muy breve porque ya íbamos con bastante retraso y había muchísimos kilómetros que recorrer en nuestro plan original. Ya habíamos entrado en Francia, aunque aquí era muy frecuente ver todavía las banderas catalanas. Es que en esta parte del sur de la Francia se considera como parte de los países catalanes. Un proyecto de nación que aglutinase tanto los territorios de dominio lingüístico catalán como otros territorios donde el catalán no es la lengua tradicional. 1,69 € el litro de gasolina. No me gusta la gasolina. ¿Y en Italia cuánto es? Es lo mismo, más o menos. En Italia no se puede vivir, hombre. No se puede. Sin saberlo todavía, nos habíamos salido del track en el bosque donde nos paramos a comer un par de horas antes. Ya íbamos dirección a Perpiñán y volver atrás iba a ser imposible. Esto y el hecho de que arrancamos el viaje desde el faro de Cap de Creus ya muy tarde nos hizo realizar muy pronto que el objetivo del día, llegar al Port de l'Envalira en Andorra, iba a ser imposible. Cuando nos dimos cuenta que estábamos ya fuera del track, decidimos buscar algún sitio donde pararnos y tomar un café y ver por dónde podíamos tirar tranquilamente. En este pueblecito del sur de la Francia experimentamos la famosa hospitalidad francesa. Atentos. Hola. Un bar, café. Un bar. Cafetería. ¿Cafetería? No, ¿Café? no, rien. Bien. Lejos. Vale. Después de esto, empezamos a buscar algún sitio donde dormir, preocupados de que si lo dejábamos para más tarde no íbamos a encontrar nada. Bonjour. Vous avez réservé? No. Vous avez le pass sanitaire? Sí. Pour une nuit? Una nuit, bungalow? Ah non. No. Fini. Aujourd'hui, meilleur hôtel. Ajá. Bungalow fini. La verdad es que me costó un poco creerme que en temporada baja, principio de octubre, y en esa zona de la Francia donde prácticamente no se veía un alma por la calle, el hombre no tuviera sitio para dos moteros. También es verdad que nuestras pintas no eran de las más recomendables, sobre todo la de Emiliano. Así que decidimos pararnos una vez más y empezar a llamar a los campings a nuestro alrededor para ver si tenían disponibilidad. Yo lo tenía claro, de hoteles no quería saber nada esa noche. Bonjour, ¿vous hablez inglés o español? Ok. Bungalow for tonight, 2 people. Aujourd'hui, ce soir, deux personnes. Ah, ok. 5-5. Sí, 55. Ok. Emilia, 55. Ok. Yeah, perfect. We are going, ok. Bueno, la cosa es que hemos encontrado un camping a media hora de aquí, 55 €. Así que nos vamos para allá directamente.
Lástima dejar este sitio. Sin duda, el sitio este era de los más surrealistas que vimos en Francia. El pueblo estaba absolutamente vacío y solo se escuchaba la música del tío a tope. En fin. Arrancamos las motos una vez más para llegar al camping que acabábamos de reservar. La lluvia por fin hizo acto de presencia, ya que venía amenazando descargar durante todo el día. El camping que habíamos reservado se encontraba en plenos Pirineos franceses, muy cerca de Andorra y de los pasos de montaña que nos esperaban para el próximo día. Cuando llegamos al camping no entendía muy bien cómo entrar y fui a pegar en la puerta de una de las casas que estaban ocupadas por huéspedes. Poco más y me hubiera metido en la caseta del tío. El acceso a nuestro mobile home estaba bien difícil, como podéis ver. Camino de piedras y con lluvia. Yo con mi mototrail lo pasé regular. Os podéis imaginar Emiliano con su deportiva del 97. Pero la verdad es que nos vimos recompensados por tanto esfuerzo, porque el sitio estaba ubicado en pleno bosque y aislado de la civilización. Exactamente lo que queríamos nosotros. Señores, mirad qué pedazo de sitio que hemos encontrado en el puto bosque de los Pirineos. Mirad dónde estamos. Esta es la mobile home. O casa de papel. La casa de papel. La casa de papel. Por supuesto, yo choco. ¡Hala! Para dormir tenemos incluso una cama, un par de camas aquí y una cama matrimonial aquí. De puta madre. De puta madre, de putísima madre. Tenemos la cocina, que la verdad que no traemos comida. Vamos a tener que comer helados para la noche. Pero es un domingo, aquí en Francia no hay nada. Pero hubiera estado guay poder cocinar aquí, Mira que cocina. Frigo, que no podemos ni siquiera llenar de cervezas. Y la ducha. Aquí tenemos la ducha. Está bien. Se ha tirado un pedo, me digo puta. Se ha tirado un puto pedo. Te ne faccio un'altra all'ascensore. Ecco, bravo. Puzza di... Qui c'è un cattivo odore di suo. No, sei tu, sei. No. Schifo. Faccia più. Adesso la schiena. Bueno, si me dicen esta mañana que iba a terminar en este sitio, no me lo creo. Primero porque he salido de allí con una pierna chunga, con la ciática. Y segundo porque entre que fuimos a Cap de Creus y tardamos una hora en llegar allí y otra media hora en salir de allí, se montó la 1 y algo y todavía no habíamos empezado la ruta de los Pirineos. Entonces se hizo muy tarde. El objetivo del día era llegar al Col de Elvira. Elvira. Dice Emiliano que es el puerto más alto de Europa. Es más alto, siempre abierto. Que no se va a cerrar en invierno. Total. Que no hemos llegado ahí. La cosa es que no llegamos. Y a las 5:30 estamos en el sur de la Francia y empezamos a buscar alojamiento. Y hemos encontrado este sitio que tiene hasta hidromasaje spa, que me vino muy bien para la ciática y tampoco contaba con comer hoy y estoy comiendo pasta francesa
que tarda 3 minutos en cocerse. ¿Qué más quieres? Ahora dormir temprano y mañana vamos a hacer el puerto más alto de Europa siempre abierto, en el Transpirenaica, en los Pirineos. Saluda.